Buenas noches a todos. Continuamos con el ciclo Europa que, como sabéis, nos está ocupando durante este curso de visitar nuestros países vecinos a través de las miradas de los compañeros que están actualmente o han en algún momento trabajado en aquellos países, han tenido contacto con otras formas de ejercer la profesión, con otras sensibilidades, con otras culturas, y nos interesaba mirar a Europa desde el prisma del trabajo de nuestros compañeros. En este caso, la conferencia de hoy corre a cargo de un compañero conocido por todos los presentes en la sala, a los que también os conozco yo y sé vuestra afiliación. Guillermo Vázquez Consuegra no necesita prácticamente presentación aquí en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, porque además es un personaje muy querido y muy valorado en esta tierra. Él desde los años 70 está realmente desarrollando una de las mejores trayectorias, si no la mejor trayectoria de arquitectura en nuestra región y probablemente una de las mejores también en nuestro país. De hecho, recientemente ha sido nominado al Premio Príncipe de Asturias de las Artes, pero ese no es más que un cúmulo de premios, de éxitos, de avales que nos hablan de una carrera sólida, de una carrera que empezó hace ya muchos años. Yo recuerdo cuando en la escuela todos veíamos con admiración los proyectos de la Casa Unnaúd o de la Casa Rolando, esas viviendas pequeñitas pero desarrolladas, trabajadas con todo el cariño, ¿no?, que suponían una revolución en aquel momento. Desde entonces su trabajo ha ido continuamente evolucionando y a través de obras que todos conocemos y están, como digo, suficientemente reconocidas. Y aquí en Cádiz pues solo tendríamos que citar las viviendas de la Barriada de la Paz o un elemento que forma parte de nuestro paisaje como la torre de Telefónica, ¿no? Pues han ido contribuyendo a definir una arquitectura andaluza del siglo XX y para el siglo XXI. Por supuesto que también ha tenido y está teniendo la oportunidad de trabajar en Europa y por eso lo traemos aquí, lo traemos hoy para que nos hable en concreto de una experiencia bastante especial que fue la que hace unos años le llevó a transformar un antiguo edificio, el edificio Gálata, en los muelles de Génova, para adaptarlo a un uso completamente distinto, que era el nuevo Museo del Mar de la ciudad. Ese contacto con el mundo del norte de Italia y esa transformación completa de un edificio es la que queremos que hoy nos cuente. Pero además pues podrán venir más cosas, porque su experiencia en los últimos años es una experiencia que se multiplica en el extranjero. Ha ganado recientemente el concurso del Museo de Medina, del Museo de Mahoma, perdón, en la ciudad santa de Medina. Está también trabajando en el exterior en el Museo de Lisboa, en la terminal, perdón, de transbordadores de Lisboa. En Luxemburgo también tiene algún proyecto. En fin, además de los proyectos locales que todos conocemos, ¿no?, que junto a San Telmo, FIBE o las últimas propuestas para el CaixaForum o el Museo Arqueológico de Sevilla están ahora mismo en sus despachos o con obras recientemente finalizadas o en curso. Todo eso pues a lo mejor acompaña esa visita al Museo del Mar de Génova, que yo quiero agradecerle la presencia una vez más con nosotros y lo que seguro que nos va a aportar. Y si Guillermo es conocido, también es conocida la empresa, la firma que se une al colegio para llevar a cabo esta actividad. Santa Icol Ediciones de Diseño, cuyo vicepresidente me acompaña aquí a la izquierda, José María Milán. Es una firma que efectivamente también ha sido compañera de muchos de nosotros durante los últimos 25 años, que es el tiempo que esta empresa lleva desde Barcelona trabajando y distribuyendo sus diseños, sus
producciones, sus ediciones, en España y en Europa, ¿no? Hablábamos antes con José María y con Lluís Trujol y con Jesús y Elena, con los que hemos estado, de la importancia que para los arquitectos tiene el tener unos buenos compañeros de viaje a la hora de definir un proyecto, a la hora de prescribir, a la hora de decidir cuáles van a ser los elementos que acompañen una obra de arquitectura que finalmente se va a ver potenciada o arruinada por esa compañía, ¿no? En este caso BD yo creo que siempre se ha caracterizado por ese asesoramiento continuo y que sigue evidentemente manteniendo y el apoyo en la elaboración de los proyectos, ¿no? Tanto en el campo de la iluminación interior como en la exterior, o el mobiliario igualmente de interiores o exteriores, como en su vertiente de editorial de libros o en las reforestaciones o en la línea textil, que son un poco las líneas con las que la firma trabaja, siempre se han caracterizado por esa atención al diseño, al detalle y por la facilidad de la posterior producción. Le voy a dejar ahora a José María, que agradeciéndole por supuesto que esté con nosotros en esta actividad, nos cuente brevemente el porqué de la presencia aquí de Santa Icole. Hola, buenas tardes, ¿no? Buenos días, buenas tardes, estamos en la tarde. Agradecidos nosotros, agradecidos Santa Icole, es evidente, porque agradecidos al colegio y agradecidos a su decano en la persona de Ramón, ¿verdad? Porque esta idea de maridaje pues me parece muy interesante, desde un punto de vista empresarial muy interesante. Y cuando el maridaje se produce entre un arquitecto como Guillermo, pues entonces la verdad el reto es importante, pero nos gusta muchísimo más, porque esto es así. Es un placer poder estar hoy aquí en Cádiz acompañando a Guillermo Vázquez Consuegra. Es un placer. Presentar Santa Icole para mí es fácil porque llevo ya muchos años en la empresa. La empresa cumple 25 años y yo llevo 20 con ellos. Estoy encantado. Digo ellos cuando soy yo también. Pero lo que me invitaba el colegio y nos decía, presenta Santa Icole. Y yo decía, caramba, qué bien, porque desde los orígenes nosotros hemos pretendido ser compañeros de viaje del mundo de la arquitectura, de los arquitectos, de los proyectos. Mucho más que ser editores, como nos definimos, de producto, hemos pretendido ser compañeros de viaje. Por tanto, esos comentarios que el decano hacía, a mí es como a bodas nos convidan, ¿no? Porque estar en un colegio de arquitectos que tiene la audacia de decir, vamos a invitar a las empresas a que nos acompañen en el coste económico, porque es así, de lo que nos interesa de verdad, que es la presentación de arquitectos y su obra, pues me parece muy inteligente. Yo estoy muy agradecido de eso, porque ese es lo que haríamos cada día si pudiéramos. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es ser un buen servicio para los arquitectos, para los que tenéis los proyectos. Nosotros somos una empresa de servicios que nos define nuestro catálogo, porque ahí hay una muestra que se inaugura hoy y que el día 3, el viernes que viene, habrá aquí otra persona de Santa Icole también, el responsable editorial del producto de la división urbana, que llamamos, del producto de exterior, que hará una ponencia específica. Pero a mí me toca decir que Santa Icole lo que persigue, espero que en sus próximos 25 años, es el éxito en la compañía con los que definís los proyectos, que sois vosotros, los que estáis aquí. Nada nos gusta más, y nada nos gusta más que en esa definición incluso vea la luz algún producto nuevo. Si, por ejemplo, ya me permito coger a Guillermo como ejemplo, ¿no? Que hace años ya, yo con Guillermo hablaba de ¿por qué no hacemos una farola que existe? Está ahí, ¿por qué no la hacemos? Pues eso es lo que más nos puede gustar. Poder tener la oportunidad de que nos deis
la compañía, no ya de que pongáis producto nuestro en vuestros proyectos, no, sino de alumbrar productos nuevos de ese maridaje, de esa unión entre el mundo de la creatividad, que es el mundo de la arquitectura, vuestro mundo, y nuestro mundo editorial. Luego eso, es verdad, lo llevamos al mundo entero. Mira, hoy me voy a permitir esa pequeña licencia. Hoy sé que Sydney ha adoptado un producto nuestro, el Banco Neorromántico, que está ahí, como el banco de la ciudad. Es espectacular. A mí me parece importantísimo. Se fabrica allí, además, porque es importante. Estamos en un mundo que ha de ser sostenible. La exposición es sobre materiales, sobre productos sostenibles, y en la sostenibilidad está también fabricar en el lugar de destino, no fabricar aquí para exportar lejos. Yo creo que eso está empezando a pasar a la historia, ¿no? Diría mucho más, pero no es mi momento. Mi momento solamente es el de acompañar, y ya es mucho, y estoy muy agradecido. Quedaros, por favor, con ese mensaje. Santa Icole es una empresa. Hemos dado una vuelta por Cádiz espectacular. Nos ha acompañado Tomás, ha sido espectacular ver la ciudad, y además, os digo, ver la ciudad con mucho producto nuestro. Hay ya mucho producto nuestro aquí, y yo estoy agradecidísimo, la verdad, y encantado, porque es como infantil la ilusión que me produce, pero es así, ¿eh? Y estamos aquí para quedarnos. Venimos de Barcelona, pero venimos aquí para quedarnos. Hay gente aquí, están a vuestra disposición, por favor, para seros útiles, para que penséis que la relación con Santa Icole es una relación que ha de ayudaros a un mejor producto vuestro. Ese es el mayor éxito que podemos conseguir. Nada más, reitero nuestro agradecimiento muy sincero al Colegio de Arquitectos de Cádiz, y volveremos tantas veces como nos lo permitan, seguro. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Guillermo, gracias por tu compañía, gracias por dejarnos acompañarte, de verdad, y todo tuyo. Gracias. ¿Esto lo empezamos? Sí, no, y me voy a levantar y... A ver, desde aquí. Bien, buenas noches. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Cádiz, a Santa Icole por su patrocinio, patronazgo, una empresa absolutamente ejemplar, a la que yo admiro ya desde hace tantos años. Y bueno, y bien saben mis amigos de Cádiz que para mí es siempre un placer enorme venir a acercarme, digamos, a esta maravillosa ciudad, ¿no? Bien, esta noche me gustaría mostrarles el proyecto ya construido, del Museo del Mar de Génova. Génova es una ciudad que, bueno, un poco a diferencia de otras ciudades museo, ¿no? Ciudades fetiche casi italianas como Florencia, como Siena, o no sé, Mantova, Padova, es una ciudad, yo creo, o al menos para mí, hermosísima en su autenticidad y en su mestizaje, ¿no? Génova, que es una ciudad que crece, digamos, apretada entre el mar y las colinas, es una ciudad con una topografía espectacular, o sea, es decir, que es una ciudad que se aprieta contra las colinas, por lo tanto cualquier acción supone siempre como condición esencial, digamos, una confrontación con un medio paisajístico, digamos, muy accidentado. Yo creo que Génova no tiene tampoco, o sea, digamos, no hay posibilidad de tener una percepción del centro histórico de Génova como una percepción de conjunto, sino que más bien, digamos, esa percepción es una percepción que depende de la altura del punto de vista y también de la idea de la percepción, del movimiento. Por tanto, digamos, es una ciudad, también una ciudad muy conflictiva, ¿no? O sea, Génova, yo creo que es una ciudad bulliciosa, vitalista, dinámica,
significada por el conflicto, por el conflicto, la tensión y el conflicto. Yo creo que en definitiva son características o condiciones, digamos, que forman parte del futuro de la cultura urbana. Y es una ciudad que está, yo creo, al menos en los últimos años, en continua mutación, o sea, transformándose continuamente. Yo he podido asistir en los últimos años a ver, ¿cómo es esto? Si cambiamos aquí. No pasa, no cambia. Perdón. Es que hay perdón. Hay que enchufar esto aquí. Yo no sé cómo ni dónde se mete, pero... Estaba aquí dentro. Ahora, sí. Entonces, Génova, digamos, a partir, por ejemplo, del 92, con la exposición del quinto centenario del descubrimiento, Renzo Piano ya intervino en uno de los, digamos, sectores urbanos de la ciudad con mayor potencialidad, que es el puerto antiguo. El puerto antiguo de Génova, todo este sector, todas estas manchas de colores, es la intervención de Renzo Piano para el 92, con proyectos importantísimos, como en este caso, pues estos son los almacenes de algodón, la recuperación precisamente museo, en aquel momento Museo del Mar. Después, por ejemplo, pues todo este es el Vigo, el acuario, etcétera, etcétera. Más tarde, ya en 2001, con una serie de acontecimientos que tuvieron a Génova como sede, como el G8, por ejemplo, o el nombramiento de Génova como ciudad europea de la cultura 2004, permitió que esta intervención en el puerto antiguo, en el viejo puerto de Génova, se ampliase ya hasta esta zona. Por ejemplo, es la pequeña dársena del puerto de Génova, y este es el edificio, un viejo edificio que eran las antiguas atarazanas, el antiguo arsenal del puerto de Génova, del cual ya solo quedaba este fragmento. Es decir, el resto de los edificios, Cafa, Metelino, Tabarca, son que en sus nombres evocan, digamos, las colonias de ultramar de la República Genovesa. Formaron parte, digamos, de este viejo arsenal, de estos viejos astilleros. Aquí aparecen incluso las huellas de parte también de ese arsenal, que fue demolida cuando se construyó esta autopista elevada, esta autostrada, la Sopraelevata, de manera que el único fragmento de astilleros que permanecía en pie era este edificio, que es un edificio que se inició su construcción en los siglos XVI, XVII, lo vemos ahí al final. Son las atarazanas, que a lo largo, evidentemente, de los siglos ha ido transformándose, modificándose, cambiando de fachadas, ¿no? Desde, por ejemplo, estas hermosas arquerías altísimas, que no eran nada más que, digamos, grandes pilares y una cubierta a dos aguas, hasta, por ejemplo, situaciones como esta, donde aquí, esta es parte, digamos, parte de estos astilleros, y esta es la parte sobre la que nosotros vamos a trabajar, que aquí pues se ha cubierto con un tejado a dos aguas, o, por ejemplo, ya en el siglo XIX, el edificio deviene, ya convertido en almacenes portuarios, un edificio neoclásico, digamos, con su reloj, y eso es el edificio, digamos, que de alguna manera se convierte en el protagonista de la dársena, de la pequeña dársena del puerto de Génova. Más tarde, a principios ya del siglo XX, se le añade, ya convertido ya el edificio funcionando como almacenes portuarios,
se le añaden dos montacargas de los dos extremos, dos montacargas y conectados por unas pasarelas exteriores en una estructura de hormigón. Esta era la imagen del edificio que se nos presentaba para su intervención en el concurso. El edificio, claro, era el hecho de situar fuera los medios de comunicación vertical unidos por pasarelas, evidenciaba, digamos, una estructura interior que no era fácilmente manipulable, ¿no? Esa es la estructura, esta es la sección del edificio existente, que, como ven ustedes, es una sucesión, una superposición de bóvedas que fueron construidas ya en el siglo XVIII, porque, digamos, la altura primitiva era una altura de las tres bóvedas. Esta era la arcada primitiva de los grabados que hemos estado viendo antes, y después ya en el siglo XVIII, por aumentar evidentemente su superficie, se construyeron estos forjados intermedios con forma de bóveda. Eran estas piezas, realmente en un espacio bastante interesante. Las imágenes no son muy allá. Pero realmente lo que sí evidenciaba un poco, digamos, toda esta secuencia histórica es que las fachadas han cambiado, porque es un edificio que no ha aceptado, digamos, unas fachadas definitivas, puesto que realmente lo que se trataba era, pues, de un conjunto de bóvedas superpuestas a las que se le fueron añadiendo distintas fachadas que se fueron, claro, modificando con el tiempo. Aunque el concurso, de alguna manera, pues sugería la permanencia de la fachada, que aunque no siendo una fachada importante, pero sí tenía un cierto valor iconográfico y de representación, digamos, en el espacio marítimo de la dársena, pero sí era evidente que esta estructura de hormigón, en estado, por supuesto, de ruina, no tendría sentido su recuperación. A mí me parecía que recuperar una estructura como esta, pues evidentemente era poco menos que una extravagancia, sobre todo porque, digamos, aun siendo digamos, una fachada con un cierto interés, pero nos parecía que evidentemente una estructura digamos, de esta naturaleza no tenía sentido, y sobre todo era también desconfiar de la posibilidad de la arquitectura contemporánea para, digamos, dar una solución coherente digamos, en el sentido de dotar de una nueva imagen a un edificio que iba a iniciar una singladura absolutamente distinta de la que había venido haciendo hasta ahora, hasta ese momento. Es decir, iba a convertirse en el Museo del Mar de Génova, que es probablemente uno de los museos, si no el más importante de Europa. Por tanto, nos parecía que habría que intervenir sobre esa fachada principal, en primer lugar demoliendo, digamos, esta estructura de hormigón. Pero claro, la demolición de esta estructura de hormigón nos llevaba a esta situación, que es aquella fachada del edificio neoclásico, incluso ya muy alterada en sus huecos y tal, que obviamente entendíamos que no era, digamos, una imagen conveniente al edificio gálata en su nueva aventura. Claro, entonces el proyecto, de una parte, lo que proponía, estas son imágenes del concurso, era, bueno, dotar de una nueva fachada al edificio. En este caso era casi una especie de celofán, envolver, o dicho de otra manera, envolver el edificio en un celofán de vidrio y aluminio que se separaba o se acercaba a cada una de las fachadas en función de los requerimientos específicos de cada una de ellas. Entendíamos que era importante establecer una línea de continuidad con el edificio existente, pero sin exagerar, digamos, esa relación siempre entre antiguo calidad, quiero decir, la permanencia indiscriminada de lo viejo por el solo hecho de serlo, sino, digamos, con la voluntad de introducir una nueva arquitectura, una arquitectura contemporánea capaz de convivir de una forma, digamos, pacífica y coherente con las preexistencias. Quiero decir, esto es una actitud que entiende que los conceptos de
de conservación y de renovación no son conceptos encontrados, son conceptos antagónicos o antitéticos, sino por el contrario, digamos que el material existente debe de convertirse, digamos, en un material estimulante para el nuevo proyecto. Y es decir, es una actitud que se distancia mucho de esa actitud fetichista hacia el pasado que impide su transformación, cuando bien sabemos que solo la transformación, digamos, del pasado le permitirá al pasado continuar vigente y con vigor en el presente. También, por otra parte, digamos, es una actitud que apuesta por una arquitectura que se distancia, digamos, de esa arquitectura de la otra modernidad que implicaba una discontinuidad o fractura con lo existente. O dicho de otra manera, una arquitectura donde el lenguaje o los lenguajes innovativos de la modernidad y los lenguajes consolidados de la historia, se produce entre ellos una interacción, entran en resonancia y terminan por ser complementarios. Intentando, digamos, lograr, buscar o encontrar, digamos, esta continuidad física e histórica entre lo viejo y lo nuevo. Claro, esta continuidad la búsqueda de esta continuidad es un proceso muy complejo, porque a veces se entiende que la continuidad es la reproducción literal, digamos, de las formas, cuando sabemos que la continuidad exige siempre, porque yo pienso que es necesaria y seguramente inevitable, la transformación. El edificio renovado, entendíamos también que debía de presentar, o el edificio intervenido, una imagen renovada, una imagen de contemporaneidad, puesto que se debe, digamos, a un tiempo y evidentemente a un tiempo de hoy, un tiempo contemporáneo, y por otra parte también porque debe de resolver digamos, los requerimientos de un nuevo programa de usos. Por lo tanto, el proyecto que pretende digamos, mantener lo que es lo esencial, digamos, de esta estructura o de este edificio, que es su estructura formal, su estructura constructiva, envolviéndolo después en una especie de, bueno, es que me molesta mucho hablar de piel, porque es una palabra que se utiliza tan mal, pero realmente es en un envoltorio, digamos, en un envoltorio que va a transformar absolutamente la imagen del edificio, porque además la va a hacer partícipe del ambiente natural, puesto que al ser un elemento, digamos, de vidrio, pues va a permitir, digamos, que las características climatológicas y el movimiento del sol hará cambiar, digamos, el edificio, la imagen del edificio. Estas son las plantas, voy a hacerlo muy rápidamente, las plantas son esas cuatro naves, cuatro sucesiones de naves, y aquí aparecen unos grandes contrafuertes, que son estos contrafuertes de acá, que ya existían, por supuesto, en el edificio primitivo, y lo que hacemos es, por lo tanto, organizar, digamos, esta es la planta baja, esta fachada, la fachada de vidrio, que, bueno, esta es la fachada del concurso que después, bueno, planta baja es así, efectivamente, planta alta, el vidrio pasa por aquí, es decir, ya, y mientras que por detrás, digamos, el edificio se expresa con no con su fachada existente, pero sí con una fachada transformada, pero, digamos, sin tener por delante ningún velo como que tamice un poco la presencia del edificio neoclásico, digamos, de la fachada neoclásica. ¿Cuánto sale el edificio? Quiero decir, ¿cómo se distancia, digamos, y en qué medida de las fachadas actuales? Pues en este caso, pues la introducción del núcleo de comunicaciones verticales, porque lo que nos parecía lo más importante era no dañar la estructura de las bóvedas, por lo tanto, ahí existía un par de tramos de escaleras de granito espectaculares, una cosa preciosa, dentro de un espacio bastante oscuro, que es este de acá. Nos parecía que era importante, por lo tanto, situar el núcleo de comunicación vertical, montacargas, ascensores, escaleras, fuera del edificio, de manera para no tener que perforar las bóvedas, y esta distancia nos va a permitir ahora
pues construir lo que es, por ejemplo, la planta baja, en este caso serían locales comerciales, lo que es la tienda y el vestíbulo del edificio. Quiero decir, el vestíbulo ahora sí es un vestíbulo, porque claro, lo que también que era muy importante, el edificio el viejo edificio no tenía ningún tipo de vestíbulo, de atrio, se entraba directamente a las bóvedas. Nos parece que un edificio de esta naturaleza debía de contar, por supuesto, con un gran vestíbulo, con un espacio áulico significativo, acorde, digamos, al carácter institucional del nuevo destino del edificio. Esta es la fachada trasera, la fachada opuesta a la fachada galársena. Lo que hacíamos era, de alguna manera, que ya veremos cómo realmente pues había una serie de ventanas que ocupaban todo el paño de la fachada, permitir o percibir al exterior, digamos, la configuración interna del edificio. Parece que era interesante que este sistema, digamos, de bóvedas apareciera en el exterior. Por lo tanto, la fachada se retrasa ahora, también porque era importante, digamos, por temas de seguridad, que haya unos caminos exteriores que comunicaban con las escaleras de emergencia que se construían fuera del edificio. Por lo tanto, digamos, para la fachada trasera proponíamos esta intervención, y esta sección, que es la sección clave del edificio. Aquí, por ejemplo, está la fachada primitiva, el gran vacío vertical del vestíbulo, que alcanza una altura de 25 metros en este punto, la tienda, terraza, restaurante y tal. Y una de las operaciones claves del proyecto era la demolición de una de las bóvedas, en una de ellas, por ejemplo en esta, de las 3 bóvedas, para introducir una de las piezas fundamentales del discurso expositivo, que era la galea genovesa con toda su arboladura. Por lo tanto, y eso nos llevaba a la demolición de esas 3 naves. Esta es la sección, por lo tanto, aquí íbamos a introducir ahora la galea genovesa. Manteníamos, por supuesto, la misma disposición en el resto, y añadíamos después una nueva planta. Incluso el restaurante con una terraza y una pieza sobre la cubierta, que ahora veremos. Este era el edificio, por ejemplo, todavía en el momento casi de la demolición de los edificios existentes. Esta es la autostrada, la sopraelevata, y aquí vemos cómo era la fachada que mira la ciudad, la fachada a levante, que es esta de acá, donde pues aparece una serie de ventanas que correspondían a una serie de balcones que correspondían, digamos, unidos por una galería, que correspondían a pequeños despachos que se habían construido cuando el edificio deviene almacenes portuarios, pequeños despachos entre estos pilares, estos grandes contrafuertes, ¿no? Entonces, claro, los contrafuertes se unían exteriormente a través de unas galerías. En fin, entendíamos que evidentemente este carácter poco doméstico del edificio no convenía a la nueva imagen del edificio, y entonces aquí, por ejemplo, pues es una imagen de una de las visitas, donde se estaba demoliendo todo para convertirlo ahora, digamos, en una fachada con una presencia, digamos, mucho más acorde con el significado del edificio. Lo que propusimos, por lo tanto, para el concurso fue la de crear una fachada, ahora que la fachada es una vitrina, un panel anunciador, digamos, del museo, por lo tanto es una fachada, digamos, densa, una fachada con espesor, donde se sobreponen, digamos, como 3 elementos. De una parte, el cerramiento de vidrio; el segundo, digamos, esos contrafuertes con ese ritmo vertical repetitivo; y más atrás, digamos, ese espacio áulico y monumental, donde la galera genovesa se erige, digamos, en el protagonista de la fachada. Esta es, por lo tanto, la propuesta que hicimos para el concurso. Y en relación al interior, digamos, la operación más importante
fue la de continuar los dos tramos. Hay un tramo de escalera que está detrás de este muro, un tramo de escaleras de piedra, con el otro tramo de escalera, continuar, digamos, estas líneas de escaleras, escaleras y rampas. En este caso, por ejemplo, esa es la rampa hasta llegar a la cubierta, donde construíamos una nueva sala a cielo abierto, un mirador sobre la ciudad y el puerto. Esa es la operación clave. Bueno, aquí vemos en la maqueta precisamente, bueno, pues lo que se construía delante de la fachada a la dársena, con este espacio vestibular, cubierto después y protegido del sol por una serie de lamas y tal. Esta, digamos, la operación, yo creo, importante, y que es una operación que de alguna manera que busca también buscar la luz, además un poco en este aura un poco misteriosa, que desde la oscuridad de las cotas más bajas va emergiendo hacia el cielo. Tiene mucho que ver también, y eso pues me ha gustado, que buena parte de los críticos de arquitectura que han valorado el edificio y que han escrito algunos artículos sobre él, de alguna manera pues todos han coincidido en que es una experiencia, la experiencia, digamos, de ir recorriendo el museo a través de estas escaleras y rampas hacia el mirador. Es una experiencia que tiene mucho que ver también con el deambular, digamos, del centro histórico de Génova. Bueno, este es el mirador, por lo tanto, digamos que esa serie de rampas llevan a una sala destinada a astronomía y al estudio de los vientos, y que se convierte, digamos, en un mirador fantástico, que es el nuevo faro, digamos, de la dársena de Génova, y un gran mirador sobre la ciudad y el puerto. Esta experiencia, digamos, de pasear por Génova en los carruggi, que como hoy cuando entraba con el coche por Cádiz, la verdad es que me parecía mucho. Lo que pasa es que Génova es como Cádiz, solo que con 5 plantas más, porque alcanza hasta 9 plantas de altura, ¿no? Centro histórico, por supuesto, sin ascensores, ¿no? Pero estos espacios, ¿no?, este centro histórico de Génova, que realmente se puede deambular a distintas alturas, que va encontrándose con otras calles. Yo creo que es una experiencia que de alguna manera, digamos, tiene mucho que ver con esa otra. Como también hay otro tema también que me pareció importantísimo en mis visitas a Génova, que era la calle Garibaldi, y la calle que se dice la más hermosa de Europa, que es esta calle que ya cuando, digamos, se abandona este centro histórico, se abandona, digamos, estas calles un poco quebradas y tortuosas, para convertirla aquí en una calle construida solo de palacios. Pero es una calle absolutamente magnífica, porque es una calle, evidentemente está a nivel, pero los palacios que están más arriba, que trepan hacia la montaña, van subiendo hacia arriba, o sea, van encaramándose sobre la colina, mientras que los que aparecen a la izquierda pues se van prolongando, digamos, en terrazas que tienen una visión sobre el valle y sobre el mar absolutamente maravillosa, ¿no? De manera que estos palacios, estos son unos dibujos de Rubens, del pintor Rubens, unos dibujos realmente magníficos que hace sobre todos los palacios de Génova. Hablan un poco de esta condición de la secuencia fantástica que se produce desde la calle hasta la calle Garibaldi, el atrio que van subiendo, el pórtico, el patio, las escaleras que van subiendo, rampas, hasta estos jardines, que son estos jardines elevados que van constituyendo estas plataformas que van llamando de luz. Realmente es una experiencia absolutamente apasionante. Yo creo que algo de esto y de esta experiencia, digamos, urbana de la ciudad de Génova está presente, digamos, en el alma, en el corazón del propio edificio del museo. Claro, en Italia, que realmente yo creo que se caracteriza por tener una conservación absolutamente estupenda de su patrimonio cultural arquitectónico, pero evidentemente, claro, pues son la superintendencia, que un poco la Comisión de Patrimonio, es muy restrictiva, ¿no? Entonces no nos permitieron demoler las tres bóvedas, pero nos permitieron demoler 2. Por lo tanto, una situación intermedia
que de alguna manera pues no satisfacía, yo creo, pues a ninguna de las partes, ¿no? Ni por una parte, digamos, a la del museo, y que era en este caso también la del subproyectista, porque impedía, digamos, la colocación, digamos, de la galea con toda su arboladura, ¿no? Ya que la reducía simplemente hacia el casco. Y, de otra parte, pues obligaba, digamos, que a esa fachada que se había convertido, digamos, en la gran vitrina, en el panel expositivo, digamos, del museo, ahora ya no podía ser así, puesto que la planta superior, digamos, era una planta que en este caso, pues, tenía ya, digamos, tenía que tener otro uso distinto. Por lo tanto, estos son algunos croquis que hablan ahora de una nueva formalización de estas fachadas, sobre todo de este ángulo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue, aquí ella aparece con las que también pues, nos obligaron, que a mí me hubiera gustado que no hacer esa diferenciación, sino hacerlas iguales, aunque en el interior hubiera parecido esta arcada, digamos, esta galería con toda su altura. Nos obligaron a dejar a la vista, digamos, la operación de apertura de este espacio y, bueno, digamos que la galea ahora se encontraría detrás de esto, mientras que aquí pues lo que hacemos era, digamos, reinventarnos un nuevo espacio expositivo. Veremos en alguna, voy a pasar muy rápido porque realmente, bueno, estas son el estado primitivo y el estado de proyecto, donde, bueno, ya de proyecto construido, ¿no? Aquí aparecen planta baja, la zona del núcleo de comunicaciones verticales, la tienda, el vestíbulo y el pequeño auditorio con un acceso independiente y tal. Y, bueno, aquí vemos ya estos contrafuertes liberados con otras escaleras, en escaleras de emergencia. Y ahí vemos esto que os comentaba al principio, de estos pequeños despachos que tienen un acceso independiente a cada uno de ellos. Incluso pues, en las plantas superiores se comunicaban con una galería exterior. Bueno, esta sería pues, la planta primera, donde pues, aquí aparece el restaurante, la cocina, cafetería, vamos, más bien. Una cafetería, el restaurante estará arriba y una terraza sobre el mar. Estas son, digamos, aquí aparecen siempre, digamos, estos pasos que son, que la fachada se retrasa para dejar este paso al exterior, para dejar la emergencia y también para, digamos, dibujar en la fachada, digamos, la sección del edificio. Esta es la planta de cubiertas, donde aquí ya construimos. Este es el restaurante con la terraza del restaurante, la pieza, en fin, esta es la zona del reloj. La situación primitiva y la propuesta con el proyecto, donde esta es la fachada a la ciudad, la fachada primitiva y ese envoltorio, digamos, de vidrio del edificio, que en este caso dejaba esta terraza, digamos aquí, la terraza del restaurante, y que termina y se prolongaba, digamos, en esta superposición de escaleras de emergencia. Esta es la fachada trasera, que era una fachada también pues llena de ventanas y tal, y bueno, esta es la propuesta que hicimos. Y las secciones, yo creo que es donde mejor se expresa, digamos, la intervención, donde pues aquí aparecen, claro, la permanencia de todo. Aquí vemos ya la galea sin arboladuras, ¿no? Con este nuevo espacio, cubierto ahora aquí con estos paneles que habíamos preparado como un nuevo espacio expositivo, es este de acá. El restaurante, la terraza, aquí es la zona de la galea. Y claro, esta es la situación primitiva de esta doble escalera. Vemos cómo esa escalera va continuando con escaleras, aquí ahora con una rampa, otra rampa. Estas rampas son distintas. Esta es una rampa que es una sala, porque es una sala en rampa, es una sala que tiene una anchura muy grande, de manera que aparecerán episodios correspondientes al discurso expositivo, tanto colgados de la cubierta como apoyados en la rampa, y después la otra sala, fragmento de rampa que termina llegando al mirador.
hacer una secuencia ahora de un recorrido por el edificio. Que aparece esta fachada trasera con las fachadas retrasadas y estas posibilidades. Aquí evidentemente hubo que hacer un puente para poder cruzar, para enganchar con las escaleras, y las escaleras de emergencia del propio mirador. La galería al fondo, la recuperación, digamos, de esos pilarones, de estos grandes elementos de piedra. También recuperamos, digamos, todo el material de piedra existente en el edificio. Este es el museo, perdón, digo el museo, el vestíbulo, al que le faltan aún, digamos, unas lamas que había que nunca yo creo que nunca se han construido, unas lamas que permitían de alguna manera tamizar la entrada de luz, filtrar la entrada de luz y proteger del sol a la fachada, a la vieja fachada neoclásica del museo. La sala donde se ubicó la galea y el puente que construimos, que hicimos también pues un pequeño graderío para que los niños en el colegio pues pudieran asistir a las explicaciones de los profesores, y este es el inicio de este recorrido, en pendiente de este recorrido vertical hasta llegar al mirador. A partir, digamos, de esta zona, de estos espacios bastante oscuros de las plantas baja y primera. Aquí vemos cómo esta luz se va derramando por los muros hasta llegar a las cotas más bajas. Una luz lechosa, una luz un poco misteriosa, una luz que no, digamos, que no se... hasta llegar al mirador, digamos, no hay una relación directa con el exterior, puesto que el vidrio siempre es un vidrio translúcido. Aquí vamos viendo las distintas... Nosotros no tuvimos nada que ver, por eso no hay ninguna imagen que corresponde, digamos, al interior, al museo, porque lo que yo había propuesto, que eran, digamos, como unas vitrinas en la clave de las bóvedas, una vitrina única que, digamos, abría uno y a otro y bueno, permitía, digamos, mantener una cierta coherencia formal, digamos, con el espacio de las bóvedas, ¿no? Finalmente lo han llenado todo de trastos, de vitrinas, ¿no? Vitrinas que son todas iguales, pero cuando el techo cambia también, incluso cuando el techo cambia de altura, ¿no? Por lo tanto, parecía que la propuesta que nosotros hemos hecho era todo más acertada, porque en ese sentido era mucho más coherente con la propia organización espacial del edificio, ¿no? Pero estos son los temas siempre, ¿no?, de los museos, donde el discurso arquitectónico va por un lado y el discurso museístico o museográfico va por otro, ¿no? Afortunadamente, en este último concurso que hemos tenido la suerte de ganar para el Museo Arqueológico de Sevilla, ha salido a la vez ambos proyectos y yo me he presentado en los dos, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que la adjudicación ha sido tanto del proyecto arquitectónico como del proyecto museográfico. Yo creo que eso me parece de sentido común. Bueno, aquí vamos subiendo, realmente, por este espacio que va, digamos, dejando uno y a otro los espacios expositivos. Este es el espacio de la gran sala, aún todavía sin material expositivo, donde vamos acercándonos ya a, digamos, a la cota del mirador, donde casi el puerto, que lo ves a través de una vitrina, se convierte de pronto en un material propio del discurso expositivo. Bien, y yo no sé cómo andamos de tiempo, sí, vamos bien. Me gustaría, bueno, a mí me gusta decir que mi mejor proyecto en Génova es este, porque esa es la estación Príncipe, que la estación Príncipe es un edificio espléndido porque, digamos, forma parte de esta arquitectura que plantea
estos espacios de transición, espacios imprecisos en su definición, espacios ambiguos entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo íntimo, entre lo arquitectónico y lo urbano, entre la arquitectura y la ciudad en definitiva, ¿no? Son estos espacios que de alguna manera, digamos, están presentes en todos mis proyectos de forma recurrente y casi obsesiva, y que son estos espacios que permiten una relación de la arquitectura con el lugar, con su entorno, a través de mecanismos de interposición de estos vacíos, de estos espacios que no son espacios, digamos, marginales o periféricos, sino que son espacios fundacionales, espacios rectores, regidores, protagonistas de la propuesta de arquitectura. Son estos espacios, aquí por ejemplo, este es fantástico porque este es el porche de entrada, el pórtico de entrada a la estación, que está abierto completamente a la ciudad, ¿no? Y es como si la estación engullese a la ciudad y la llevase directamente hacia los trenes. Es un espléndido edificio que siempre me ha entusiasmado porque forma parte, digamos, de estos edificios que mantienen o que cuentan con estos espacios que yo llamo de mediterraneidad, ¿no? Espacios que algunos críticos, al referirse a algunos de mis proyectos, les han llamado sagrado-laicos también. Son estos espacios de intermediación, que hay mucho también de cesión a lo público. Hay mucho, por supuesto, estamos hablando de la condición urbana de la arquitectura, ¿no? De esa capacidad de la arquitectura de regenerar el tejido urbano donde el edificio se localiza y se construye. Y este episodio me va a dar pie a presentar otro proyecto que tiene mucho que ver con el anterior, pero esta vez en Sevilla, que es uno de los últimos que he tenido la suerte de ganar, que es el proyecto de las Atarazanas en Sevilla, también, por lo tanto, una construcción o una intervención sobre las viejas atarazanas, en este caso medievales, allí eran renacentistas, y que de alguna manera, digamos, implican también, digamos, este compromiso con lo público que me parece importante en la arquitectura. O sea, quiero decir, más allá, por supuesto, de su consideración de objeto, que no me interesa particularmente. Entonces, bueno, las atarazanas de Sevilla es este edificio de acá, el Arenal, el río. Es un edificio que se construye en el siglo XIII, justo en la conquista de Sevilla por los castellanos, y a los 3 o 5 años, digamos, de la conquista, pues se inicia la construcción, finales del siglo XIII, y son 13 naves, y en este espacio, el Arenal, entre la ciudad y el río, es una construcción que está, pues, acostada contra la muralla medieval islámica de la ciudad y abierta al río está por acá. De manera que son 13 naves que mantuvieron su actividad como arsenal, como atarazanas, un par de siglos, pero que ya en el siglo XV, con los reyes católicos, ya dejan de funcionar como atarazanas y se convierten también, como sucedía en Génova, en almacenes, en fin, ya una vida errática, aceptando y asumiendo usos indebidos, no indebidos, convenientes, y que van de alguna manera, pues, haciendo intervenir otras arquitecturas en el edificio, algunas con mayor fortuna que otras, y otras absolutamente negativas. Por ejemplo, este edificio, digamos, este estado del edificio, aquí tenemos, esta es la muralla, la puerta de hierro, este es el postigo, la puerta del aceite, y bueno, las 13 naves con la capilla y tal. Ya en el siglo XVII, final del XVII-XVIII, hay una primera intervención importantísima de unos arquitectos barrocos, en la primera tercio del XVIII, que es Leonardo de Figueroa y su hijo Matías, que construyen el Hospital de la Caridad, que es uno de los episodios, digamos, más emocionantes, yo creo, de la arquitectura civil sevillana. Sobre todo, digamos, en esa justaposición entre la arquitectura existente, la arquitectura del edificio medieval, y la nueva estructura barroca añadida. El resto de los edificios van asumiendo otros usos.
sé qué ha pasado. Por ejemplo, este edificio, que se convierte en el edificio de aduanas, que más tarde será demolido y en su lugar se construye un estúpido edificio de edificio de Hacienda, ¿no? Que se carga, digamos, 7 de las naves de las atarazanas. En el siglo ya XVIII, con Carlos III, se produce la reconversión. Este es el Hospital de la Caridad, ya el edificio de este edificio de Hacienda, y por tanto, es el nuevo, digamos, la nueva configuración del cuartel de Carlos III, el cuartel de artillería. De manera que la intervención de Carlos III consiste básicamente en la introducción de un cuerpo, que es un cuerpo perpendicular a las naves, y que es este cuerpo de cabecera, y también en la cubrición, estas son con bóvedas de crucería de alguna de estas naves. Esta es la nave 1 y 2, después 3 no, 4 sí, es decir, hay esta secuencia de una sí y otra no, que permite, y esto es lo maravilloso, digamos, de este espacio, esta secuencia discontinua de iluminación cenital a través, digamos, de las cubiertas. Las atarazanas se encuentran, por lo tanto, como hemos dicho, en un territorio. Este es el espacio de las atarazanas y su situación actual. Bueno, ya es la propuesta de nuestro proyecto. A mitad de camino entre el río y el conjunto monumental de la ciudad. Catedral, Archivo de Indias, Alcázar. Por lo tanto, digamos, la fachada, hay una fachada lateral, la fachada de la nave 1, que es una fachada que está cerrada, pero digamos, da fachada al edificio a esta calle 2 de Mayo, que es una de las calles más hermosas de la ciudad, que se inicia desde el río y que atraviesa la muralla por el Postigo del Aceite para desembocar en el conjunto monumental, digamos, de la ciudad. Por lo tanto, van a ser, de una parte, digamos, la propia localización del edificio en esta situación intermedia entre el río y el conjunto monumental, que me parece clave para entender la intervención en este proyecto. Esta es la calle 2 de Mayo, esta es la situación actual. Ahí vemos, estos son los arcos cerrados y con el fondo, digamos, de la Giralda, del conjunto monumental de la catedral. Algunos restos todavía Este edificio es un edificio que yo creo que, siendo uno de los probablemente espacios interiores más emocionantes de la arquitectura civil de sevillana, también es al mismo tiempo el más desconocido, digamos, por los ciudadanos, puesto que siempre ha estado privatizado, porque salvo en los últimos años que ha estado cerrado, cuando pasó a manos de la Junta de Andalucía, ha estado cerrado, se ha abierto en contadas ocasiones para la Bienal de Arte Contemporáneo, pero es un edificio, yo creo, absolutamente desconocido para la ciudad. Y otro de los temas claves es precisamente la presencia de estas son las cubiertas del edificio de Atarazanas, que cuando empezamos a trabajar en el edificio, en el proyecto, recorrimos sus cubiertas y para mí fue una sorpresa, digamos, el tener, digamos, al alcance de la mano con esta imagen tan poderosa, tan impresionante del conjunto monumental de la catedral. Por lo tanto, a partir de ese momento entendimos que la catedral iba a ser uno de los materiales principales, digamos, el material principal en la construcción del proyecto de las atarazanas. Las atarazanas, yo creo que después de la catedral no hay otro espacio interior de esta intensidad en nuestra ciudad, ¿no? Que estos arcos que de alguna manera, digamos, han ido sobre este territorio y se han ido depositando una serie de estratos sucesivos desde el siglo XV hasta ahora, que han supuesto que la cota primitiva se haya elevado 5 metros
sobre la cota primitiva, que es la que tenemos ahora, que de manera que el arranque de los arcos está sepultado 5 metros por debajo de esta capa de albero. Pero yo entiendo, y lo he entendido así a la hora de encarar el proyecto, que estas estructuras no han perdido ni un ápice, digamos, de su percepción memorable por el hecho, digamos, de estar cubiertos hasta el cuello, digamos, hasta esta cota, hasta la cota de arranque, digamos, de la arquería, ¿no? Es más, yo creo que me parecía un factor diferencial que me parecía importante mantener, ¿no?, frente a otros concursantes que decidieron bajar a la cota primitiva. También por una razón que ahora explicaré. Yo creo, aquí estas son esta, por ejemplo, pues es una... Aquí lo veíamos antes las bóvedas. Aquí veíamos, por ejemplo, las bóvedas del 18, construidas por Carlos III, en las naves alternas, y después las otras de vidrio que iban llevando, digamos, esta luz estupenda. Aquí la vemos, en esta perspectiva de arcos, ¿no?, que se acerca unos a otros, y esta perspectiva absolutamente maravillosa, ¿no? Yo creo que, claro, en un momento en el cual yo creo, y no solamente en Sevilla, pero en casi buena parte de las ciudades, pero sobre todo en Sevilla, se están perdiendo, digamos, los espacios públicos, se están perdiendo, digamos, por un mal uso que se hace de ellos, por la propia mercantilización o por privatización de estos espacios públicos. Me parecía que a lo mejor el proyecto de Atarazanas, el proyecto de CaixaForum, podría ser una ocasión para ofrecer a la ciudad el mejor espacio público cubierto de la ciudad. Me parecía que era clave decir, bueno, CaixaForum, bueno, hasta ahora no ha dicho que el proyecto, el concurso, es el concurso promovido por la Caixa catalana para la construcción de un CaixaForum, que en definitiva es un pequeño centro museístico con salas de exposiciones, en fin, es un punto de encuentro, digamos, de los ciudadanos en torno al mundo del arte, de la cultura y del conocimiento, a través de la construcción de algunas salas de exposiciones, un par de ellas, un auditorio, talleres, en fin, y algunos elementos de servicio. Por tanto, una de la primera intuición, digamos, cuando yo visité el edificio fue esta, ¿no? Es decir, bueno, sería estupendo que pudiéramos demoler esos cerramientos del edificio a la calle 2 de Mayo y que la ciudad penetrase en el interior del edificio. Reservar, digamos, el espacio de planta baja como plaza pública, la plaza para la ciudad, y ya construiremos el CaixaForum arriba, ¿no? Porque el CaixaForum este será el espacio interior de las Atarazanas, convertida hoy en esta plaza pública. Ahora, quiero decir. Por lo tanto, esa es la operación, digamos, de Carlos III, que se desarrolla tanto en planta baja como en planta alta. Y la idea básica del proyecto, por lo tanto, es abrir el edificio, convertir esto en el vestíbulo cubierto del CaixaForum, pero también a su vez espacio abierto, estar abierto durante todo el día. Por lo tanto, aquí hemos localizado incluso una cafetería, algún kiosco, donde tendrán lugar encuentros de todo tipo, incluso exposiciones de grandes piezas, etcétera, etcétera, que no puedan tener acomodo en la sala de exposiciones propia. Después, zona de administración. Digamos, hoy la fachada principal del edificio es esta, y nosotros lo que hacemos es abrirla aquí. O sea, ahora la nueva fachada del edificio será, por tanto, la calle 2 de Mayo. Este podría ser, por ejemplo, el aspecto que presentase, digamos, este espacio interior, con la cafetería. Y como sucedía también en Génova, y es curioso constatarlo, nunca lo había contado los dos proyectos a la vez, pero uno de los elementos protagonistas del espacio es esta rampa también. O sea, es una rampa larga, es una rampa lenta, es una rampa que quiere distanciar los tiempos, digamos, de encuentro, aplazar, digamos, aplazar el encuentro, digamos, entre los tiempos
el tiempo digamos, medieval de las atarazanas y el tiempo, digamos, contemporáneo que fluye de los espacios expositivos del CaixaForum. Por lo tanto, será una rampa larga que va a permitir también tener una visión de conjunto de ese espacio interior de las atarazanas. Aquí la vemos, ¿no? Esta será esta rampa que desde aquí, ahí vemos, ese es el vestíbulo del edificio, que vamos a situarlo precisamente en los espacios, las cavidades, en los espacios menos atractivos, menos interesantes o espacios ya vacíos del propio edificio existente. Aquí hemos localizado, por lo tanto, este es el vestíbulo, esto es un patio actualmente, por lo tanto, aprovechamos el vacío que existe para introducir la pieza que va a vertebrar, que va a hacer pivotar todo el programa de usos del edificio desde la planta baja, conectar la planta baja con las cotas superiores. Esta es la rampa, por lo tanto, vestíbulo que dará acceso ahora a la sala de armas como primera sala de exposiciones del edificio. Voy a contarlo muy rápido. Por lo tanto, este es el vestíbulo, que es la aportación, digamos, de la arquitectura contemporánea a este edificio, que se introduce, digamos, en esa cavidad, en ese vacío existente en las atarazanas y que, bueno, aquí ven ustedes, esta es la llegada en rampa. A partir de aquí, pues, o subimos a las cotas superiores o subimos incluso a la cota aún más alta, que es la cota del auditorio, que estará arriba, precedido, digamos, de un vestíbulo que tiene como final de perspectiva la catedral. Por lo tanto, digamos, el vestíbulo es esta pieza que como que a modo de ojo de cíclope es, digamos, el único elemento que asoma al exterior, advirtiendo al ciudadano de la operación, de la importante operación que ha tenido lugar en el interior del edificio. Es una pieza que será probablemente espacio de proyecciones y tal. Este es, por tanto, el vacío del vestíbulo y aquí aparecerán ahora, sobre las tres bóvedas del 18, en la cota superior, que existían ya talleres de artillería, vamos a localizar el resto del programa. El restaurante, con una terraza, ahora terraza mirando a la catedral, talleres o salas polivalentes, esas son las cubiertas de vidrio, ¿no? Y la otra sala de exposiciones temporales, que será esta de aquí. Y el auditorio, que lo disponemos ahora en una situación perpendicular a las naves, como la operación de Carlos III, y como también la que hizo Leonardo de Figueroa, digamos, con los patios en el Hospital de la Caridad. Esta es la sección del edificio actual. Por lo tanto, esta es la nave 1, la nave 7, esta es medianera con el Hospital de la Caridad. Sobre esta nave tenemos, ahí al final, al fondo de la catedral, esta otra, la nave 2, la nave 1 está solo la cubierta. Aquí aparece, digamos, esta construcción, estas tres construcciones que son las que sustituimos por los nuevos programas del CaixaForum. Aquí esta lo sustituimos por el restaurante, con una terraza ahora sobre la cubierta, una terraza de madera sobre la cubierta, mirando la catedral. Este será el nuevo espacio para las salas, talleres, en fin, no sé cómo se llama. Y este otro espacio de aquí, que tiene esa estructura un poco bunkeriana, es donde construiremos la nueva sala de exposiciones, que es una sala ya de mayor altura. Entonces, bueno, esta es ahora la sección de proyecto. Planta baja ni la tocamos. Entendemos que es muy difícil mejorar ese espacio. Por lo tanto, quiero decir, el espacio es esta plaza cubierta. En cambio, arriba sí, arriba veamos el restaurante, incluso con una terraza arriba para catering y tal, en una relación ya directa con la cota, que es esta, con la cota aquí lo veremos ya después, del auditorio, la terraza, los talleres y la nueva sala de exposiciones temporales. La cafetería podría estar aquí, Richard Serra podría estar por aquí también.
Y, bueno, este sería, por ejemplo, la imagen del restaurante, ¿no? Hemos sustituido esa primera nave, ese almacén de artillería. Este sería, por lo tanto, restaurante. Esta está precisamente, es una fotografía, digamos, hecha de verdad desde esta propia posición. Por lo tanto, esa sería, digamos, la terraza también, terraza del restaurante, en relación directa, que es aquí ahora con el foyer del auditorio. Por lo tanto, esas son las escaleras mecánicas que llevan a esta cota superior, también las escaleras normales, llevan a este espacio a partir del cual ahora aquí a la derecha aparecerá el auditorio. Y esta es la terraza de catering, una terraza que es como una especie de foyer, digamos, al aire libre, digamos, del propio auditorio. El auditorio que tiene un acceso también desde esta cota baja, pero también desde la cota superior, esta cota desde aquí, lo vemos aquí, y cómo, digamos, el auditorio se va quebrando, digamos, el auditorio emerge desde las cotas más bajas y, digamos, se cubre, digamos, con esta cubierta. Bueno, este es el auditorio, es esta pieza de acá, donde, digamos, participa, digamos, de esta familia de quebradas, de faldones de cubierta que se van quebrando con la voluntad, digamos, de pasar desapercibido en la nueva configuración final del edificio. En cambio, pues en planta baja, la plaza cubierta, digamos, el gran espacio público al servicio de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno. Agradecer a Guillermo, como siempre, esta magnífica lección en la que nos ha permitido acercarnos a esa complicidad entre pasado y futuro que yo creo que está siempre tan presente en nuestros proyectos, cuando inevitablemente trabajamos en la ciudad histórica, especialmente esa atención al espacio público como espacio de relación, espacio intermedio, me ha parecido muy delicado, ¿no? En una ciudad además como Cádiz, donde, como nos han dicho antes nuestros invitados, es especialmente relevante la importancia de ese espacio público. Proyectos como estos, que insisten en la puesta en valor de esos espacios de transición, son absolutamente necesarios hoy día. Muchas gracias, y ya esperamos que venga antes a contarnos algún otro proyecto, pero por supuesto a contarnos el CaixaForum ya terminado. A continuación vamos, en nuestra cerveza habitual, pues a hablar con Guillermo y a inaugurar una exposición que viene de la mano de Santa Icol, que es una exposición que pretende, como su propio nombre indica, ver la aportación que esta empresa realiza a algo que hoy es también tan necesario como es el espacio público sostenible o la urbanidad sostenible. En una línea de investigación desde el diseño y desde los materiales, Santa Icol pretende hacer de nuestras ciudades y de sus piezas de mobiliario y de iluminación un compromiso también con ese principio tan repetido pero tan necesario que es la sostenibilidad. Así que a continuación pasaremos a ver la exposición, donde tendremos algunas de esas piezas de mobiliario y de iluminación, que se complementará además esta exposición con una jornada que el próximo jueves, día 3, tendremos aquí en el Salón de Actos, que será ya una jornada de un contenido técnico mucho más preciso. Es una jornada que correrá a cargo de José María Serra, que es el director científico del Centro de Materiales del FAD.
La jornada se denomina Nuevos materiales para el desarrollo sostenible y, como digo, complementa desde un plano ya de rigor científico el discurso que acompaña a los muebles que vamos ahora, cuya exposición vamos a inaugurar. Muchas gracias.